Ya, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya veo que se van sumando de a poquito. Hay varios que aún se están integrando, ya, pero como estamos en la hora, siempre me gusta ir cumpliendo los horarios, ¿cierto? Ya que la mayoría trabaja, ¿cierto? Vamos a tratar de estar cumpliendo siempre y para poder dejar unos minutitos al final para consultas y para poder pasar la asistencia para que ustedes se puedan ir anotando. Ya. Em, ¿Ya me escuchan bien? ¿Todo bien? Ah, ya, buenas tardes. Ya, muy bien. Significa que nos estamos escuchando. Ya, hay solo 10 conectados. Ya, voy a comenzar a compartirles pantalla mientras. Y aprovecho de preguntarles si les quedó alguna duda sobre el contenido. El día de hoy tenemos evaluación. Ya, corresponde el tema 2. Se los voy a mostrar acá mejor para poder verlo bien. Les voy a mostrar la presentación. Ya, bueno, aprovecho de... ya, acá está. Aprovecho, ¿cierto?, de mostrarles... mostrarles, ¿cierto?, el calendario con las evaluaciones. El día de hoy, como les comentaba, corresponde la evaluación de los temas que vimos la clase pasada y esta. A las 9:30 de la noche se va a dar inicio a la evaluación. El plazo siempre es el mismo. La evaluación es de alternativas, ¿ya? Y es solamente, bueno, como les decía, lo que hemos visto en la clase pasada y esta. Además, yo añadí, más adelante lo vamos a ver, un pequeño cuadrito, pero es más que nada para reforzar un contenido con algunas diferencias, ¿cierto?, entre los conceptos de integración e inclusión. Eso igual va a ser material para que lo puedan revisar, ¿cierto? Antes de dar su evaluación, es importante que esté bien clara esa parte porque puede producir un poquito de confusión. Entonces eso lo vamos a aclarar bien más adelante. Como les decía, ¿cierto? La evaluación a las 9:30 comienza. Tienen estas 24 horas para poder realizarla. Si alguien tiene dificultades para poder rendir su evaluación, ya la recomendación es que me puedan dejar un mensajito a la brevedad para poder coordinar, ¿cierto?, alguna otra fecha o alternativa, ya para no irnos atrasando. Son solo 6 clases de este módulo, así que vamos súper rápido, ya. Así que después ya nos quedaría la próxima semana las últimas 2 clases y ya estaríamos finalizando el módulo el próximo jueves, ya con la última evaluación. Posteriormente a ustedes les queda otro módulo, ¿cierto? Ya, pero ahí ya puede estar, vamos a estarlo conversando más adelante. Ya, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema 4, ¿cierto? Con las características que facilitan la educación inclusiva, la realidad actual y los principios educativos. Para que lo podamos ver y no produzca confusión, voy a dejar de compartirles acá y les voy a compartir el otro documento. Les voy a compartir el documento oficial, ¿cierto? Que que es el que está en el aula, ya donde aparecen los contenidos, ¿cierto? Desde donde comenzamos, que es desde acá, desde los objetivos de la escuela inclusiva. Desde ahí comienza la evaluación. Acá igual puede leer un poquito la definición de comunidad, ¿cierto? Pero más que nada lo que conversamos en la clase es lo que va a entrar respecto a la definición en sí. El concepto comunidad sí se está trabajando de una manera como transversal en todo el texto. Así que igual le pueden estar una pequeña repasada a ese pequeño cuadrito, ¿ya? Y la evaluación ya entraría desde acá, desde los objetivos de la escuela inclusiva, ya esto que vimos la clase pasada, los aspectos claves, ¿cierto? Lo de los tipos de necesidades educativas especiales, las implicancias de la escuela inclusiva, eh,
más adelante, ¿cierto? Estos cambios en las aptitudes y práctica educativa, punto central de la educación, ¿cierto? Todo esto que ustedes van a ver más adelante, características de la educación inclusiva, y de aquí en adelante lo que vamos a ver hoy. Ya igual vamos a pegar un pequeño repaso por esta partecita que, no, que quedó como al final de la clase, entonces no la vimos tan a fondo. Y estaríamos viendo de aquí en adelante, ya todo eso lo vamos a ver hoy. Y nos quedamos hasta esta página, que es la que dice de la escuela integradora a la escuela inclusiva. ¿Ya? Y ya este contenido de abajito es para la siguiente evaluación. Ya hasta aquí comprendería, desde los objetivos hasta esta página que es de la escuela integradora a la escuela inclusiva completa. ¿Ya? Hasta ahí ya necesidades educativas especiales, ya esa entra en la siguiente. Ya, para que lo tengan claro igual, porque igual me han preguntado por el tema de que yo igual modifico un poco la información, la traspaso a un PDF que es un poquito más colorido, ¿cierto? Para no estar con este documento que es más texto, ¿cierto? Continuamos. ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna duda por ahí? Nada. Ya, ahora sí, vámonos de lleno a lo que es la clase de hoy. Ya, como les decía, vamos a repasar un poquito la última parte de la clase anterior, ¿cierto? Que quedó más que nada como que la finalicé como muy rápido para poder darles las horas que corresponden, ¿cierto? Y no pasarme del tiempo, así que ahora la vamos a repasar rapidito, que son estas características de la educación inclusiva. ¿Cierto? Más que nada repasar que la bibliografía, ¿cierto? Nos va recalcando la importancia de generar o ir afianzando este concepto de comunidad educativa, donde se busca que todos los integrantes que la componen, ¿cierto? Trabajen de una manera cooperativa para avanzar, ¿cierto? Hacia lograr este propósito. Una herramienta fundamental con la que cuenta el sistema educativo es el currículum nacional. Ya lo veíamos, que este currículum, ¿cierto?, se trabaja de manera eh, nacional, ¿cierto?, con la redundancia, se trabaja a nivel país, ¿cierto?, con esta misma modalidad de estudio, que es el que comparte el Ministerio de Educación, donde van básicamente de acuerdo a los niveles educativos, ¿cierto? Los objetivos a trabajar, la metodología, tipos de evaluación que se van a entregar, también los logros esperados, ¿cierto? Es muy estructurado este currículum nacional. ¿Ya? Este currículum, ¿cierto? Es el que va a proyectar, ¿cierto? Las aspiraciones que se tengan para las nuevas generaciones. ¿Ya? Pero este currículum, como veíamos también, como es tan estructurado, ¿cierto? Muchas veces no concuerda con la diversidad de estudiantes y las necesidades que existen realmente en el aula hoy en día. Ya, esto si bien se va ajustando a las necesidades y a cómo nuestro país va variando, ¿cierto? Cómo va creciendo y las necesidades que vaya teniendo, aún no es el 100% diverso y aún no apunta a toda la diversidad de estudiantes que se encuentran en una comunidad educativa. Ya tampoco toma muy en cuenta las experiencias vividas por cada uno de nosotros, ¿cierto? De acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al lugar donde residimos, ¿cierto? Que puede ser muy distinto lo que está viviendo una persona que vive en un contexto urbano a una que vive en un contexto rural o a una que vive en un lugar que es mucho más desértico podría ser, o con mucha más población inmigrante, a un contexto que podría ser, por ejemplo, la capital de nuestro país, Santiago, ya pudiese ser muy distinto a lo que viven los estudiantes de, por ejemplo, zonas extremas de nuestro país, ¿cierto? De Arica o de lugares como Punta Arenas, ya pudiese ser muy distinta la realidad de cada uno de ellos. Ya también
también, ¿cierto?, no está contemplando los ritmos de enseñanza que tiene cada uno de nosotros. Ya, algunos tenemos mucha facilidad, ¿cierto? Podemos aprender algo muy rápido, solo con escucharlo una vez, ya lo vamos a tener lo suficientemente claro, vamos a poder apoyarnos en ese nuevo contenido, vamos a poder generalizarlo y trabajarlo súper bien. Pero no a todos se nos va a hacer fácil de la misma forma. Algunos vamos a necesitar repasarlo, verlo en otro formato, ya compartirlo, quizás conversarlo, ya, pero a esto no está apuntando el currículum nacional, que es el que conocemos todos, ¿cierto? Ese que es más estandarizado. Ya no va de acuerdo a estos estilos de aprendizaje. Ya, debiese, ¿cierto? En el mejor de los casos, ya trabajando en esta inclusión, debería ser una metodología mucho más activa, que permita la participación, que potencie otros aspectos, además de los contenidos como tal, ¿cierto? De cada asignatura, además de medir, ¿cierto? Todos estos conocimientos con una calificación, ¿cierto? Que siempre va a ser como en nuestro país, ¿cierto? Del 1 al 7, ¿cierto? Donde el 7 es como el máximo, ya, debiese ser ir mucho más allá. Ya, no solamente medir si el niño aprendió, ¿cierto? Cómo utilizar los números, ya, sino que ver también otras habilidades o lo que comentaba la clase pasada, ¿cierto? Que se vaya midiendo la evolución de estos niños o de ese grupo de estudiantes, más que eh, remitirse, ¿cierto? A una evaluación en sí. Ya, como este currículum es un instrumento, ¿cierto?, que pudiese ampliar la igualdad y también ofrecer mayores oportunidades, ¿cierto? La invitación siempre va a ser a ir dando la opción, ¿cierto? La opción existe de poder irlo modificando, ¿ya? Pero aún vemos que esto no está ocurriendo realmente. Ya, sí, este tipo de cambio, ¿cierto? Exige esta voluntad política, ¿cierto? Sí existe, pero aún hay varios puntos que están como al debe, que aún no se ha visto realmente cómo se va a trabajar. Ya más adelante ustedes van a tener el módulo de trastorno espectro autista, ya respecto, saliéndome un poquito de lo que estaba conversando, pero igual viene como el tema, ya, porque igual viene a ser parte de. Ya, en el módulo de trastorno espectro autista van a poder visualizar un poco más el cómo se están aplicando protocolos a partir de este año para algunas situaciones, ¿cierto?, de desborde emocionales, ya, que también van a ir apuntados a la inclusión. Ya, eso es un pequeño spoiler que, que acabo de hacer. ¿Ya? Pero va todo de la mano, ¿ya? Se están haciendo, implementando, ¿cierto?, nuevas políticas en pro de esta inclusión, ¿ya? Y a esas nuevas políticas también se le están añadiendo otros apartados que ya van más como al hecho, ¿ya? Lo que tanto esperábamos, ¿cierto?, que realmente se estuvieran tomando cartas en el asunto, podríamos decirlo de esa forma. En este momento se está buscando que sí se pueda hacer. Ya, pero eso igual lo van a ver en el siguiente módulo, así que hasta ahí me quedo en este momento. Ya. Habíamos visto también el que promulgaba, ¿cierto?, los valores. Esta escuela inclusiva promulga los valores de la humanización, ¿cierto?, de que favorece al máximo de las capacidades de cada individuo, la libertad, este principio de normalización, ¿cierto?, que es un principio que defiende que las personas con discapacidad tienen derecho a llevar una vida en igualdad de condiciones, ya, accediendo a los mismos lugares, teniendo los mismos beneficios, teniendo los mismos em, bienes, servicios, ya que estén a disposición de cualquier persona. También tiene un enfoque en la democracia, ya que defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su condición, ¿cierto?, cultural o sexual. También bajo el principio de justicia, ¿cierto?, que a cada uno se le intenta dar lo que necesita.
Se da gran importancia a la participación de los padres y de la comunidad en las actividades de apoyo y determinados aprendizajes, ¿cierto? Y en el control del progreso de sus hijos. Como decíamos, a veces es un poquito más difícil lograr este valor, ¿cierto? Pero es uno de los principios que se trabaja en esta escuela inclusiva, hacer más partícipe a los padres, que no sea solamente en la reunión, ¿cierto? Que se utilice para poder hablar de calificaciones o de algunos planes que se tengan, ¿cierto? Para realizar alguna actividad, ¿cierto? Sino que llevarlo un poquito más allá y que también puedan participar en otro tipo de actividades y vayan siendo parte de lo que se está realizando en la comunidad educativa como tal. También se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿cierto? Va apuntado más que nada a lo mismo. Los profesores, padres, todos los alumnos, así como la participación de los miembros de administración, ¿cierto? En realidad todas las personas que van a estar insertas en esa comunidad educativa, independiente si está realizando horas aula o si trabaja en algún taller o también personas que realizan otro tipo de servicios dentro de los establecimientos, ya personas que también trabajan dentro de los comedores, por ejemplo. Y a todas las personas se les invita, ¿cierto?, a esta escuela que sería mucho más abierta para todos, porque igual las personas se involucran con los estudiantes, ¿ya? Aunque la persona trabaje en el espacio de preparación de alimentos, por ejemplo, igual va a tener un acercamiento con los niños, con los profesores, con asistentes, con todos. Ya todos van a ser parte de este equipo, ¿cierto?, que va a ir en pro de esta inclusión. Sobre las características que facilitan esta educación inclusiva, ya hemos conversado de varios de estos, ¿cierto? El contexto y la cultura del centro, que se busca que este centro o esta escuela podría ser, ¿ya? Sea mucho más abierto al entorno, que las familias puedan tener una mayor participación, ¿cierto? Invitarlos a ser parte de este proyecto, que las instituciones también, las instituciones donde comparte, por ejemplo, el establecimiento educativo, con las que tenga mayor interacción, ¿cierto? Por ejemplo, un centro cultural que también sea más parte de la comunidad educativa, ¿cierto? Que no solo se utilice para realizar algún taller o alguna actividad solamente y hasta ahí llegue la participación de ese centro cultural, ¿ya? Que sea mucho más a la par, ¿cierto? El trabajo que se está llevando a cabo por cada una de estas instituciones cercanas. También se da cabida a los aspectos culturales, ya que se realicen algún tipo de actividades de acuerdo a las culturas que comparte cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ¿cierto? Que no se cierre a que todos compartimos, ¿cierto? El espacio y el aspecto cultural dejarlo fuera. Ya eso no sería el ideal, porque se habla de que nosotros también tenemos que identificarnos con lo que está pasando, ¿cierto? Los contenidos que se van mostrando, todo tiene que ser de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos viendo, ¿cierto? También debe tomar en cuenta, ¿cierto? Esta cultura que es tan importante para nosotros. Ya, también, ¿cierto? Este centro crea y dispone espacios y aulas compartidas, ¿cierto? Estas aulas compartidas, como les hablaba, no solamente era de estudiantes que tuviesen la misma edad, ¿cierto? Se busca que también se trabaje con estudiantes que sean mayores, con los menores, ¿cierto? Que se dé este concepto como de la escuela donde comparten varios multigrados, ya se me había ido la palabra, de la escuela multigrado, ¿cierto? Donde se comparten actividades, ¿cierto? O talleres o algún tipo de proyecto entre estudiantes y distintos también profesionales, ¿cierto? Del establecimiento, ya que ellos puedan crear algún proyecto en conjunto donde los más pequeños, ¿cierto? Se pueden ver beneficiados de los conocimientos de los más grandes o también viceversa, puede pasar de las dos formas.
Ya vamos aprendiendo los unos de los otros y nos vamos apoyando dentro del mismo espacio para un fin común. Ya. También crea lazos de convivencia, ¿cierto? Tolerancia, no violencia, respeto y paz en toda la comunidad escolar. Estos lazos de convivencia también se va dando cuando se realizan mayores actividades, ¿cierto? En duplas o talleres que sean fuera del aula en sí, ya que vayan apuntados, ¿cierto? Como el ejemplo anterior, donde podían hacer más de una actividad, ¿cierto? Con estudiantes de otros cursos. También ir trabajando mucho el control de emociones, y realizando, por ejemplo, estas actividades como algún tipo de taller de teatro, donde se trabaje lo que es la emoción, el control de impulsos, ¿ya? La parte más afectiva, ¿cierto? Que cuando los niños son más pequeños, ¿cierto? Recién se está desarrollando esa parte en ellos. Aún este control de impulsos puede que en algunos momentos no esté tan definido en ellos. Ya es parte normal del ser pequeño y si ocurre algún otro tipo de diagnóstico, patología asociada, ya puede haber un poco más de dificultad para controlar estas situaciones. Ya, entonces es muy importante ir ampliando, ¿cierto? Estos conceptos de no violencia, de respeto a los unos a otros, del no discriminar, del saber identificar cuando alguna situación de discriminación pueda ocurrir o esté ocurriendo, ¿cierto? Irnos anticipando al que pueda pasar. Respecto a las relaciones con las familias, ¿cierto? Acoge, forma, acompaña a las familias con problemas de integración social y escolar. Es el concepto de a veces llega un niño, niña, ¿cierto? O adolescente y puede llegar muy triste al aula. Ya puede tener un comportamiento muy distinto, muy distante, tal vez puede cambiar de un día a otro o de un momento a otro. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Se busca que esta comunidad educativa, ¿cierto? En este caso, las personas que están más cerca de este niño, que puedan verlo día a día, ¿cierto? Que hayan visto algún cambio, no lo dejen solo, ¿cierto? Se busca que también se pueda indagar un poco más allá. Puede ser que haya ocurrido alguna situación en su casa que lo esté desmotivando, ¿cierto? Por eso es importante tener un acercamiento a la familia, saber quiénes son, conocer, ¿cierto? De alguna u otra forma nos vamos dando cuenta cómo es la dinámica familiar, ¿cierto? Puede que hayan problemas dentro de la familia, ¿cierto? Y a los que este niño no va a poder hacer frente porque sus herramientas, ¿cierto? No ha madurado al 100% como un adulto, ¿cierto? Para poder hacer frente a esas situaciones. Entonces se busca que también esta comunidad educativa pueda apoyar a esta familia, ¿cierto? O generar, ¿cierto? Estos lazos para poder derivarlo quizás a otro servicio, ¿cierto? Que pueda ser mucho más pertinente para su caso particular, que pueda brindar algún tipo de apoyo o orientación para cada uno de los casos. También eh, se potencia la participación de la familia, ¿cierto? Ya eso ya lo habíamos visto. Fomenta los encuentros, relaciones y fiestas que propicien la expresión de pluralidad cultural. Lo mismo que decíamos, hacer propuestas mucho más llamativas para invitar a los padres a participar, ¿cierto? Quizás realizarlo en un horario que sea mucho más accesible para los padres, comprendiendo que la mayoría también trabaja, además de la familia, también trabaja, ¿cierto? En muchas ocasiones tenemos que todos los integrantes de la familia trabajan, ¿ya? Entonces igual ahí ya viene siendo un poco más complicado, pero quizás buscar, ¿cierto? El momento que sea más propicio para poder llevar a cabo ese tipo de actividades mucho más llamativas, ¿cierto? Que no exijan, ¿cierto? Que los padres, la familia, ¿cierto? Tengan que realizar un sacrificio, ¿cierto? O estar 3 horas en el establecimiento ya para poder llevar a cabo una actividad, quizás hacerlo mucho más breve o más preciso. Ya la idea es que puedan participar.
También recoge sugerencias e información sobre el grado de satisfacción familiar y social del centro. Ya es muy importante saber, ¿cierto? Si realmente todas las acciones que estamos llevando a cabo van a ser en pro de esa familia o si en realidad no nos está gustando tanto para dónde va o se nos está haciendo muy complicado, ¿cierto? Entonces, ir recogiendo, ¿cierto? Toda la información que nos puedan dar estos familiares o estos padres, ¿cierto? Abuelos que a veces nos digan, sabe, a mí me encantaría participar, pero que tengan esa confianza, ¿cierto? De que nos puedan decir, me encantaría participar, pero no puedo porque tengo que trabajar y tengo un bebé muy pequeño, ya no puedo. ¿Ya? Entonces, que se pueda comprender ese tipo de situaciones y quizás dar otro tipo de alternativas para esos casos particulares. Sobre el proyecto educativo del centro, ¿cierto? Se rige por estos principios integradores, potenciadores y socializadores para todos y cada uno de los alumnos. Presta atención especial a los alumnos con riesgo de fracaso y exclusión social y a las necesidades educativas especiales. Mira, ¿cómo se presta esta atención, ¿cierto? Recordemos que el foco de esta escuela inclusiva también es el poder ir conociendo a nuestros estudiantes y a irnos acercando mucho más a ellos, también ir viendo que a veces hay algunas temáticas que pueden ser muy complejas de trabajar con alguno de ellos, ya que puede ser que los estudiantes que estén en riesgo de fracaso escolar, ¿cierto? Poner mucha más atención, ¿cierto? ¿Qué puede estar ocurriendo? Puede ser algún tema de que no sea como algo de la asignatura en sí, puede ser que sean dificultades mucho más allá de temas familiares, ¿ya? ¿No es cierto? Nos ponen como más, eh, ponernos como más alerta antes de que suceda esta situación, ¿cierto? Donde abandone, ¿cierto? El establecimiento o no pueda finalizar el año escolar. ¿Cierto? También por prestar especial atención a cuando existe esta exclusión social. A veces vemos que hay estudiantes que rechazan a algún estudiante o algún grupo de estudiantes, ¿cierto? Eh, Tener como un plan, ¿cierto? Para trabajar ese tipo de situaciones, que no terminen en una discriminación, ¿cierto? Y también sobre las necesidades educativas especiales, lo mismo ver que él o las estudiantes que presentan estas necesidades educativas especiales realmente tengan los apoyos que necesitan y que estén pudiendo realizar todas las actividades que se están planteando. Ya no sacamos nada con llevar una actividad muy bien elaborada, ¿cierto? Pensada en las necesidades que tengan nuestros estudiantes, pero al final puede ser que las personas que presenten necesidades educativas especiales puedan completar la mitad o requieran mucho apoyo para poder hacerlo y al final no se cumpla el objetivo de aprendizaje. En ese caso pudiese ser crear alguna actividad mucho más breve o más acotada, ¿cierto? Con otro tipo de apoyos para que ellos también lo puedan ir realizando. Todo tiene que ser de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. También recoge las expresiones multiculturales, religiosas, ¿cierto? Las festivas, costumbres de todos los grupos. Apuntando a lo mismo de delante, ¿cierto? Que es trabajar en base a todas las culturas que tengan nuestros estudiantes, no solo considerar una, ¿cierto? O aspectos muy marcados, ¿cierto? De dos aspectos culturales y dejar fuera a otras. También indagar, ¿cierto? En con qué cultura se identifica cada uno de ellos. Bien, fomentar estos valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tolerancia y convivencia. Esto va apuntado a lo mismo, ¿cierto? Siempre la tolerancia, fomentar estos valores de colaboración. La escuela inclusiva nos habla mucho de lo que es el trabajo en equipo y también de trabajar a través de proyectos. Fomentar mucho la colaboración entre cada uno de los estudiantes que no sea solamente
profesor, por ejemplo, quien está entregando todas las orientaciones, que también dentro del grupo puedan potenciarse, ¿cierto? Puedan irse apoyando entre cada uno de los participantes. Sobre la propuesta curricular, ya esta propuesta curricular común, ¿cierto? Este currículum nacional que ya existe, ¿cierto? Que sea mucho más diversificado, ¿cierto? Que sea adaptado según la necesidad educativa individuales de los alumnos, ¿cierto? Que contemple, como les había dicho, que contemple otro tipo de objetivos, que los objetivos sí sean ya con un lenguaje mucho más inclusivo, que no sea solamente que la calificación, ¿cierto? Que también nos dice que es flexible, ¿cierto? Y abierto a las necesidades educativas, ¿cierto? Que los alumnos presentan y a los cambios que ocurren. No quedarnos solo con la primera estrategia que planteamos. Si planteamos una estrategia para trabajarla, ¿cierto? Alguna adaptación para nuestro grupo de estudiantes, y está aportando, ¿cierto?, a solo un estudiante o a dos, ya ver qué está pasando con el resto. Otra cosa importante es que estas adecuaciones curriculares van a ir en apoyo de todos los estudiantes, de toda la diversidad de estudiantes, no solo de los que presentan necesidades educativas especiales. Ya solamente nos habla de que se debe prestar mayor atención, ¿cierto?, a quienes tuviesen mayores necesidades en cuanto a apoyo, ¿cierto?, y adaptaciones. Pero en realidad todos somos tan diversos que todos necesitamos algún tipo de apoyo, ya en más o menor grado. Entonces se busca, ¿cierto?, también realizar estas adaptaciones curriculares, ¿cierto?, individuales, ¿cierto?, que corresponden a estos problemas peculiares de algunos alumnos, ¿ya? Siempre van a ir todos los apoyos pensando en que todos tengan la oportunidad, ¿ya? Entonces, todo el tipo de apoyo, claramente para la persona que requiera mayor cantidad de apoyo, va a ser destinada a él o ellos. Ya, pero tampoco se va a dejar fuera al resto de las personas, ya no se va a dejar como con este currículum tradicional a todo el resto. Ya la idea es que sea inclusivo para todos, ya abarcar un poquito más, que no sea que si habláramos, por ejemplo, que solo se van a realizar adaptaciones para un o dos estudiantes que tengamos en nuestro curso y que tenga alguna necesidad educativa especial, y el resto va a seguir trabajando en el currículum estandarizado, ¿cierto? Tal cual, simplemente el profesor se va para adelante y le va a dar toda la clase y ellos lo van a memorizar, ¿ya? Eso no es. Ahí ya estaríamos hablando de quizás integración, ¿cierto? Un concepto que va mucho más atrás, ¿ya? Porque esta propuesta curricular desde la inclusividad nos dice que tienen que haber mayores apoyos para las necesidades educativas especiales. Pero en cuanto a adecuación, ¿cierto? Todo el currículum debiese ser mucho más diverso. También, ¿cierto? Diseño y programa en equipo, ¿cierto? Interdisciplinar, asegurando las aportaciones de expertos. Ya, acá nos dice, ¿cierto?, que no el trabajo desde los profesionales, desde las personas que componen el equipo educativo, ya que ellos también puedan ir aportando cada uno, que la enseñanza, ¿cierto? Lo que sabe cada uno no quede solamente para ellos, ¿ya? Sino que se puedan trabajar, ¿cierto?, en equipo, puedan ir trabajándose las estrategias, puede irse trabajando lo que está realizando, por ejemplo, el terapeuta ocupacional, ¿cierto? También se pueda trabajar dentro del aula por los asistentes, también lo puedan ver los inspectores, también manejen esa información, sepan qué se está haciendo con cada uno de estos estudiantes, ya que no, que cada uno tenga conocimiento de qué está trabajando la otra parte, ya de qué estrategias vamos a poder implementar. Sabes que no me está yendo tan bien con este estudiante, ¿cómo lo has visto tú? Ya yo he visto esta evolución y estamos viendo trabajando tal cosa, ya yo también quiero implementarlo, ya, ¿cómo lo podemos hacer?
Ya, se trata de eso, de que se pueda compartir, ¿cierto?, entre el equipo, ¿cierto? Y diseñar programas mucho más acordes, de acuerdo a los aportes que pueda entregar cada uno. Ya, todos tenemos, aunque tengamos la misma profesión, todos tenemos visiones distintas a veces o hemos visto situaciones muy particulares que el otro no ha podido ver porque quizás lo vio en otro contexto. Entonces, es eso más que nada. Dentro del trabajo en el aula, cuidar la relación personal, ¿ya? Que el trato, ¿cierto?, sea adecuado, la implicación, motivación y el éxito de los alumnos. ¿Cómo vamos a trabajar, ¿cierto?, la relación personal? Le dijimos, trabajando, reconociendo las emociones, puede ser, dándole mayor énfasis a otros aspectos que no sean solamente la entrega de contenidos de la asignatura como tal. ¿Ya? También asegurando esta motivación, ¿cierto? Para favorecer el éxito, que sería trabajando a través de actividades que favorezcan, ¿cierto? Que yo me reconozca con los ejemplos que están dando, que entienda que se está hablando o me podría pasar esto a mí en algún momento o me ha pasado, trabajando desde ejemplos que ya sean más apuntados a la persona en sí, no a la persona que vive en la región metropolitana, por ejemplo, y yo estoy en el extremo sur. Ya, cosas que sean como que no me voy a sentir tan identificado, no voy a empatizar tanto, mi motivación va a bajar si no me siento tan identificado con los ejemplos que me están dando. También atiende e investiga estos procesos continuos que masifican, ¿cierto?, el cambio y los microcambios de los alumnos. Ya también es como em, estar atento, ¿cierto?, a cualquier nueva necesidad que aparezca, cualquier avance también, ya que igual hay que ver, ¿cierto? Todos los avances que se tengan, o que quizás nuestros estudiantes que antes no participaban, ahora está realizando tales actividades, ya nos está ayudando, ¿cierto?, a desarrollar las clases incluso. Ya estar atento a todo eso y también también irlo comentando con el resto del equipo. Ya también emplea ciertos estos métodos, estos métodos, recursos técnicos, ¿cierto? Cualquier estrategia que sea mucho más adaptada, ¿cierto?, a las nuevas necesidades que van apareciendo. Busca el desarrollo, ¿cierto?, de capacidades y enseña a pensar para una auténtica inclusión e inserción social. El mismo, ir impulsando la inclusión desde el aula, ya irla masificando, irla traspasando más allá, que los estudiantes, por ejemplo, lleguen a sus casas y comenten, hoy hicimos tal actividad y trabajamos lo que es la inclusión. Así lo vamos masificando, vamos traspasando los conocimientos, ¿cierto?, a nuestra familia, después en el barrio, ya, puede ser de muchas formas. Em, ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Sobre el profesorado. Los profesores, ¿cierto?, acogen, aprecian, conocen y tienen una cálida relación con cada uno de los alumnos. El trato es mucho más cercano, que no sea este profesor que ingresa al aula, ¿cierto?, cuando ya los estudiantes están ahí desordenados, ¿cierto? Ingresa, dice buenas tardes y comienza su lección. Madeleine. Sí, Madeleine. profesora, donde dice la del... ¿Me escucha? Sí, ahora sí, estaba subiendo un poquito. Ahora, Mm. ya, en la parte donde dice trabajo en el aula, el 3 donde dice emplear los métodos, recursos técnicos, TIC. ¿A qué se refiere eso? Si puede repetir, que lo hizo como muy rápido y no me quedó, Ah, ya, por favor. perdón, voy, voy muy rápido. Ya, en realidad, claro, emplea los métodos, ciertos recursos técnicos, eh, los TIC y las estrategias más adecuadas, ¿cierto? Los TIC vendrían a ser solamente una modalidad educativa. Ya no, para efectos de evaluación, no tendría como mayor relevancia verlo, porque igual son como documentos más extensos, ya, pero simplemente se refiere,
¿cierto? Que lleva, ¿cierto?, a utilizar todos los recursos presentes dentro de esta aula, ¿cierto? Y en cuanto a lo que es, ¿cierto?, esta implementación de, de los TIC, ¿cierto? Vendría a ser simplemente como otra forma, otra adecuación dentro del aula. Ya no sé si me queda tan claro. Ah, ya. Sí, ahí sí Mm, un poquito mejor. Muchas gracias. Ya, sí. Gracias. El resto sí tiene, la verdad, traté de pasar muy rápido esta parte porque es muy extensa. Ya, así que cualquier cosa me preguntan, ya me paran porque igual a veces hablo muy rápido. Ya, siguiendo, ¿cierto? Ahora un poquito más lento. Sobre los profesores, ¿cierto? Se busca que cada uno, ¿cierto?, aprecia, conozca y tengan una cálida relación con cada uno de estos alumnos. Ya, lo que se refiere, ¿cierto?, es a que, como el ejemplo que les decía, que no sea este profesor, ¿cierto?, que ingresa a la sala de clases, que ya todos los estudiantes están ahí en la sala, ¿cierto?, ya están como un poquito más desordenados, sobre todo los chiquititos, ¿cierto? Y que el profesor ingrese y pase su clase y si escucharon bien, ya pasa o pasaba eso en algún momento. ¿Ya? Entonces se busca que también estos profesores se tomen ese tiempo de ir conociendo a sus estudiantes, ya es una parte fundamental para comenzar a trabajar en una escuela inclusiva. Si no conocemos bien a nuestros estudiantes, con suerte sabemos su nombre, ¿ya? Podemos clasificar muchas veces de una manera que sería, por ejemplo, decir, es el niño tanto ya es el que desordena el curso, o el niño tanto, el que siempre habla, ya la que se sienta acá, la que siempre me responde, ya no es ese tipo de conocimiento, sino que invita desde este enfoque inclusivo a ir mucho más allá, conocerlos, saludarlos, ya saber cuál es el rol que pudiese cumplir cada uno de nuestros estudiantes dentro de de un equipo, ¿cierto? De un proyecto, ya saber quién apoyaría a sus compañeros, saber quién tiene más dificultades, saber qué tipo de dificultad también. Ya, eso es súper importante. Una estrategia así como que a mí en lo personal me gusta bastante ya, sería, por ejemplo, estar un poquito antes que los estudiantes en en la sala de clase, en la puerta, ¿cierto? Irlos saludando uno por uno, ya, preguntarle cómo están, ya eso genera cambios, ya, una vez que es algo muy pequeño, ya, pero sí genera cambio al momento de que los niños, los adolescentes, ¿cierto? Eh, puedan abrirse con nosotros y puedan darse a conocer. Ya, si ven a un profesor o a cualquiera, ¿cierto? A un inspector que es que no los saluda, que no los mira mucho, o que solo les habla para regañarlos en algún momento, ¿cierto? Cuando realizan alguna acción que no se debe, ¿cierto? Igual son pequeños, entonces igual estas conductas siempre van a ocurrir. Ya, entonces nos estaría cumpliendo ese objetivo de que también se puedan tener esta confianza de poder abrirse y quizás decirnos, quizás ver que no es el niño o niña que siempre se para y alborota el curso, quizás tiene muchas ideas, quizás pudiese ser un niño o niña que nos aportara mucho a nosotros en la clase y nosotros nunca lo vamos a saber porque siempre lo vamos a ver como él o la desordenada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que deben, la labor, ¿cierto?, de los adultos, ¿cierto? Sea cual sea su cargo, es súper importante, ¿cierto? Sobre todo en esta parte de que puedan apreciar y conocer, ¿cierto? Y que tengan una relación mucho más cálida con cada uno de sus estudiantes. Ya es una parte bastante fundamental, de a veces nos puede parecer un reto quizás algún tipo o grupo de estudiantes, pero quizás estos estudiantes son los que más nos van a aportar en algún momento si nosotros nos damos el tiempo de conocerlos y saber también qué es lo que le está molestando, lo que le está faltando y en qué podemos ayudarlos nosotros también. El segundo punto, ¿cierto? Planifican y trabajan en equipo para adaptar estos procesos potenciales a los ritmos y estilos de aprendizaje. Eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto?
que el saber no implique el egoísmo, que no veamos que profesores, ¿cierto? O los mismos ya fonoaudiólogos, por ejemplo, que no veamos que se queda con lo que sabe y no nos va a retroalimentar al resto del equipo. Ya va mucho, ¿cierto? El poder planificar en un equipo multidisciplinario cambia mucho las cosas. Ya que si es que lo hemos visto, genial. ¿Ya? Pero si no, hace bastante falta. Ya, el que no, porque no creerse, ¿cierto? El que lo sabe todo y no lo voy a compartir. Si lo sé todo, genial, se lo puedo entregar al resto de mis colegas, ¿cierto? Y nos vamos aportando entre todos. Ya generar este diálogo o pequeña discusión, quizá, ya puede ser gratificante también para en pro de nuestros estudiantes. Se forman constantemente, ¿cierto?, en los métodos que mejor respondan a las necesidades educativas especiales, ¿cierto?, que descubren a diario. Como vamos conociendo y vamos enfrentando nuevas dificultades dentro del aula educativa, se hace imprescindible, ¿cierto?, que nos vayamos capacitando. ¿Ya? Actualmente no está como tan definido que todos nos podamos capacitar dentro del establecimiento, sería el ideal y a lo que estamos apuntando. ¿Cierto? Pero si nosotros no tenemos la herramienta, que el resto de los docentes u otros profesionales también nos puedan aportar para poder tenerlas, ya no necesariamente a través de esa capacitación, que sería el ideal que todos pudiéramos tenerla, ¿cierto? Y que se busca que se realicen, ya se está buscando que sea una obligación que se realicen esas capacitaciones, que lo necesitamos, ¿cierto? Ya, pero de que también los mismos profesionales lo puedan compartir con nosotros. Son creativos e innovadores, buscan recursos y motivan a sus alumnos. Ya, ¿qué mejor? En formato remoto, yo sé que es un poquito más complicado y por el poco tiempo que tenemos, también tratamos de hacer como una clase mucho más estandarizada, podríamos decirlo. Ya, eso yo lo tengo muy claro. Entonces, a veces cuando hay mucha información, igual es un poco más difícil, ¿cierto? Apuntar a que sea mucho más didáctico. Pero también en cuanto, sobre todo con los niños más pequeños, ha tocado evidenciar que a veces a niños de primer año básico se le están dando clases en un PPT, ¿cierto? Clases que son como muy extensas y claramente la atención de los niños mientras son más pequeños va a ser mucho más breve. ¿Ya? Entonces el no comprender ese tipo de atención que tienen los pequeños, ¿cierto? Y dar una clase que sea blanco y negro prácticamente, en un PPT, ¿cierto? Ir hablando, hablando, hablando. Claramente, mientras más pequeños son los niños, menos motivados van a estar, menos atención van a prestar, ¿cierto? Y va a resultar en que no funcione, ¿cierto? No se van a lograr este aprendizaje. Entonces, lo que se busca, ¿cierto?, es ser mucho más creativo, entregar actividades con más prácticas, ¿cierto? Mostrar algo más novedoso, sobre todo para los niños más pequeños. Ya, es algo muy necesario. Ya. Y ahora les voy a dejar, ¿cierto?, abierta esta preguntita. Ya tenemos harto que hacer todavía, así que vamos a tratar de alcanzar a hacerlo todo. Voy a dejar acá este pequeño cuadrito, que lo vamos a ver después, ¿cierto? Donde nos habla sobre la realidad actual de la educación. Ya, ¿en qué momento nos encontramos ahora, ¿cierto? En nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos hoy en día? De acuerdo a lo que haya visto cada uno. Todos tenemos experiencias muy distintas. Ya, igual les voy a comentar un poquito de lo que yo he visto en cuanto a educación. Ya, ¿cómo es esta realidad actual donde nos encontramos, ¿cierto? Que estamos en un momento de tránsito, ya podemos, nuestro modelo de escuela, ¿cierto? Está entre dos paradigmas, el tradicional, ¿cierto? O científico y el cognitivo e inclusivo. Si hablamos, ¿cierto? De esa escuela tradicional, ¿cierto? Acá les voy a dejar este cuadrito, esto lo vamos a estar revisando a la vuelta porque igual se nos está pasando la hora. Así que vamos a volver a las 8:05 ya para alcanzar a verlo todo. Y ya que la primera parte fue extensa, así que vamos a tomar ese pequeño break, a bajar de compartir.
Vamos a dejar de compartirlo y voy a pausar un poquito y estamos de vuelta, como les decía, a las 8:05. Ya, estamos de vuelta, me pasé un minutito, pero estamos de vuelta y vamos a volver a donde nos quedamos. Reitero, ¿hay alguna consulta hasta el momento? Ya, ahí sí. ¿Logran visualizarlo bien, cierto? Estamos de regreso. Nos habíamos quedado en lo que era la realidad actual en nuestro país, de si realmente se estaban cumpliendo, ¿cierto? Estos criterios, ¿cierto? De inclusión educativa, qué está pasando realmente en nuestras aulas. Ya, les decía, ¿cierto? Que nos encontramos en un momento que es de tránsito, a donde estamos pasando de un modelo, ¿cierto?, que era mucho más tradicional, ¿cierto?, el que conocimos, que conocemos la mayoría de nosotros, ¿cierto?, que incluso venimos de esta escuela tradicional, ¿cierto?, o científica, y estamos pasando ahora a este modelo que es mucho más, que ve mucho más la parte cognitiva y es inclusiva. Ya, este cuadro que aparece acá, que les aparece a ustedes también en el documento, muestra las diferencias que existen entre ambos modelos. Ya, pasamos, ¿cierto?, de esta educación que era mucho más segregada, en la que el gobierno, ¿cierto?, ponía la mirada muy atenta, ¿cierto?, para ver qué estaba pasando, donde existían situaciones de exclusión, mayor discriminación, ¿cierto?, donde no se estaba atendiendo todas las necesidades de nuestra población, ¿cierto? Todavía existe este debate, ¿cierto?, entre aquellos que desean tener un sistema inclusivo, ¿cierto?, que es a lo que estamos apuntando, y también hay algunas personas, algunos grupos que tienen la idea, ¿cierto?, de mantener la educación como se está viendo, como se veía antiguamente o como se está viendo hasta ahora. Aún está ese dilema, ¿cierto?, de que el apuntar a esta inclusividad pudiese ser muy, muy difícil, muy complicado. Algunos se están negando, ¿cierto?, a que ocurra algún tipo de cambio respecto a esta temática. Y hay otros, ¿cierto? Que, claro, podemos ver, ¿cierto?, que existe un beneficio para todos, en realidad, para la sociedad en general, si se vuelve mucho más inclusivo este sistema. Ya. Pero después vamos a ver qué opinamos cada uno de nosotros. Ya por ahora voy a dejar como un planteamiento, ¿cierto?, que es esta realidad actual. La escuela tradicional, ¿cierto?, la que se conoce, la que conocemos la mayoría, o que conocimos, o conocieron nuestros familiares, ¿cierto?, nuestros abuelos, nuestros padres, lo más probable es que hayan tenido una educación que se considera tradicional, ¿cierto?, donde se ve este currículum que es normal, ¿cierto? Y también existe un currículum que es especial, que ese currículum especial, ¿cierto?, se daba mayormente en las escuelas especiales, ya donde sí existían algún tipo de apoyo para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya, y también después se empezó a dar, ¿cierto?, en el momento en que estos estudiantes con necesidades educativas especiales se pudieron integrar a la educación, a la escuela regular, ¿cierto?, que es esta escuela que conocemos todos, ¿cierto? Em, ya que también se trabajaba, ¿cierto?, con algunos apoyos, pero eran solamente para ese grupo o para ese estudiante que tenía necesidad educativa especial. El resto de los estudiantes podía estar trabajando, ¿cierto?, con el currículum normal, con el tradicional, sin ningún tipo de adaptación. ¿Ya? Solo se hacía esa diferencia para los estudiantes que tuviesen alguna necesidad educativa especial. Cambio, en la escuela inclusiva, ¿cierto? La raíz es humanista, ya que promueve el desarrollo integral de la persona. Ya no solo ve este currículum que es mucho más estándar, ¿cierto?
sino que también busca medir otro tipo de habilidades, busca que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan desarrollar otro tipo de habilidades, aptitudes, ya que sean, que van a ser herramientas también para el desempeño en el resto de la vida, en realidad. Que no solo se trabaje lo que son el cumplimiento de calificaciones o el cumplimiento de objetivos de aprendizaje que sean tan cerrados como trabajar, ¿cierto? Comprender lo que son las raíces, ¿cierto? De los números matemáticos. Podría ser así, visto en un currículum normal, ¿cierto? Que es lo que se trabaja en la escuela tradicional. En la escuela tradicional, ¿cierto? No incluye entre sus objetivos la atención a los menos capaces. Ya suena bastante como radical, ¿cierto? El no incluir estos objetivos en atención a los menos capaces, sino que la atención, ¿cierto?, de la escuela tradicional iba enfocada en conseguir estos logros académicos, ¿cierto? Viendo ya los niños, jóvenes, adultos que lograban, ¿cierto?, ciertos objetivos de aprendizaje, tenían unas notas que eran óptimas para seguir desempeñándose en el siguiente nivel, era todo lo que se buscaba, ya llegaban hasta ahí. Ya, pero para las personas que se iban quedando atrás, ¿cierto? No le buscaban otra solución, ¿cierto? No le buscaban otra alternativa, sino que si no lo aprendió, la solución, ¿cierto? Sería, en el caso más radical, que repitiese un año o que tuviese algún apoyo extraescolar, ¿ya? Y con eso ya estaba listo el tema, ¿ya? En cambio, ¿cierto? En esta escuela inclusiva promueve la igualdad de derechos para todos, ya eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Una de las raíces fundamentales de esta escuela inclusiva. En la escuela tradicional, ¿cierto? Los principios son mucho más rígidos. eh, Se ve mucho más la homogeneidad, la segregación de los pertenecientes a culturas o etnias diferentes, se ve discriminación por rendimiento. Y al tener estos principios que son mucho más rígidos, mucho más estandarizados, ¿cierto? Se busca que eh, hay cierto criterio de normalidad dentro de la escuela, dentro de esta escuela tradicional, ¿cierto? Que nos dice que los estudiantes que tienen las mejores calificaciones ya son como van apuntando hacia la perfección, ¿cierto? Van a tener un futuro muy bueno. Son cosas que escuchábamos antes, y así, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, son cosas que antiguamente se escuchaban y ahora quizás tal vez también se siguen escuchando y que se da mucho énfasis al rendimiento académico que pueda tener cada estudiante, ya categorizándolos a ellos, quizás poniéndolos en un nivel más alto, quizás sin querer. Entonces estaba llevando a los estudiantes, ¿cierto?, a destacarlos por su rendimiento. No está mal el tener un buen rendimiento, ya, pero siempre y cuando no se discrimine al resto por esta temática. Ya, en esta escuela tradicional ocurría mucho que habían situaciones, ¿cierto?, de discriminación a los estudiantes que no obtenían calificaciones tan altas como el resto, o que no entregaban algunos trabajos tan completos como sus compañeros. En algunos momentos incluso ocurría que eh, resaltaba tanto el trabajo de algún compañero que lo ponían como ejemplo. Y eso para algunos estudiantes podía significar que lo que hicieron ellos estaba tremendamente malo. Ya tampoco es así. Quizá el estudiante lo realizó de otra forma, que a él lo sintió que iba a ser más óptimo, ¿cierto?, para mostrar los conocimientos. Quizá los conocimientos estaban, pero quizá el trabajo que le dieron para poder completarlo, ¿cierto?, no era acorde a cómo no le fue fácil para él para poder plasmar sus conocimientos. Quizás se lo hubiesen preguntado de otra forma, el estudiante se sabe toda la materia, ¿ya? Pero ocurría mucho en esta escuela tradicional este tipo de discriminación y de tener a este grupo que venía siendo como más destacado que el otro por distintas causas. También, ¿cierto?, por pertenecer a alguna cultura.
también por pertenecer a alguna etnia que fuese diferente, ya se iba discriminando de alguna forma y dejando fuera, segregando tal vez a los otros estudiantes, ¿cierto? Que no se consideraban dentro de del rendimiento de los demás. ¿Ya? Dentro de la escuela inclusiva, claro, todo lo contrario, defiende esta diversidad, la heterogeneidad y las relaciones interpersonales. Ya se busca no crear estas situaciones donde se vaya a destacar mucho a alguien por una situación en sí, ya, sino que se le puede dar más énfasis a destacar otro tipo de actitudes, por ejemplo, o que todos hemos colaborado en algo y felicitaciones para todos los que lo hicimos, ¿ya? No solamente porque a mí me fue bien en una prueba y al otro no, yo voy a hacer más que el otro. Y eso es lo que ve la escuela inclusiva. Dentro de la escuela tradicional también se persigue esta formación que es integral, como decíamos, trabajar mucho más allá de lo que es la materia en sí, ¿cierto? Sino que también conseguir trabajar otros aspectos de de la vida diaria. Dentro de la escuela inclusiva, ¿cierto? Se busca reforzar, ¿cierto? Estos procesos de enseñanza y aprender aprender a aprender y a pensar. Enseñar enseña, ¿cierto? A aprender, me cuesta un poquito. Aprender a aprender y a pensar significa no solo quedarnos con los conocimientos que están ahí, sino que cuestionarnos mucho más, conversar, dialogar, ¿cierto? Si tenemos dudas sobre algún tema, si nos podemos enriquecer del conocimiento del otro, ya todo va a ser válido en este tipo de educación. Dentro de la escuela tradicional, ¿cierto? Yo acá me traspapelé un poquito con con los puntos. Ya, es dar prioridad a los resultados académicos computables. Lo mismo, las calificaciones, ¿cierto? En la escuela tradicional eran un plus para ser destacado. Ya, si tus calificaciones eran bajo el 6,5, ya estabas como muy abajo de tus demás compañeros. Ya, también esta escuela tradicional, ¿cierto? Es basada en la acumulación de conocimientos, la educación bancaria que se dice. Esta educación bancaria vendría siendo como, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy entregándoles mucha información, ¿cierto? Y ustedes, por otro lado, están recibiendo esa información, memorizándola, procesándola, ya, tratando de poner atención, ya con con la hora que es, ya, tratando de poner atención, igual es un poquito complicado, yo lo sé. Ya, a mí igual me cuesta un poco, ya a todos nos pasa. Ya, entonces, esta educación bancaria nos dice que es, por ejemplo, este profesor que se para enfrente de su estudiante y comienza a transmitirle información, 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 ya sin tomar en cuenta lo que tienen que decirnos nuestros estudiantes. Quizá ellos pudiesen ser un aporte a esta clase, ¿cierto? Em, por ejemplo, en otros modelos educativos que he visto, ¿cierto? Se busca que una clase sea muy participativa, comenzar se plantea una idea al frente, ¿cierto? Después el otro compañero la va retroalimentando, el otro le puede ir diciendo dónde ha visto algún ejemplo, ya todo ligado a a la comunidad. Ya eso podría ser desde una mirada más inclusiva. Esto puede ser tocar este tema, por ejemplo, de la no discriminación. Por ejemplo, si yo le hablara de la no discriminación, ¿cierto? Bajo el enfoque de escuela tradicional, les diría, hoy vamos a hablar de ese tema, los objetivos son estos, ya, y les presentaría un PPT donde les diría todo, ya, comenzó el año tanto, ya, autores, ya les podría dar todos esos puntos. En cambio, en una escuela inclusiva podría ser que llegara, ¿cierto? Les hablara, les dijera, hoy vamos a hablar sobre la discriminación, y les dijera,
¿Ustedes conocen qué es la palabra? ¿Ya? ¿Dónde la hemos visto? Y ahí ya alguien va y responde, yo he visto que a mi vecino ya le pasó tal situación. Y de ahí ir formando una cadena, ¿cierto? Donde todos vayamos aportando a esta clase. Ya se van a trabajar aspectos culturales, vamos a ir conociéndonos unos con otros, vamos a motivarnos también porque vamos a hacer un aporte a esta misma clase. También lo podemos trabajar después en grupos, ¿cierto? Creando alguna idea en común. Ya, eso es lo que va apuntada a esta escuela inclusiva, ¿cierto? Que ve la riqueza en la diversidad, en el contraste cultural que se pueda dar, que persigue una educación de calidad atendiendo las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Ahí sí. Ya. Esta escuela tradicional, ¿cierto? Se ocupa de los alumnos más capacitados, como ya lo habíamos visto, no atiende las diferencias más notorias, genera competitividad y rivalidades, ¿cierto? Como lo veíamos en el caso de destacar a alguien por alguna situación X, por ejemplo, la calificación, ya haciendo que el resto claramente genere algún tipo de rivalidad, porque siempre están destacando a este estudiante por una nota, quizás yo igual lo sabía, pero en la prueba no lo leí bien y me fue mal. Ya, y para mí va a ser súper injusto que yo sabiéndolo, ¿cierto? Si a mí me lo hubiesen preguntado de otra forma, yo te lo respondo bien. Ya, pero que genera, claro, competitividad y rivalidad ese tipo de sistema. En esta escuela tradicional también cada profesor se ocupa de su aula. El conocimiento se divide y separa por áreas. Ya los profesionales se especializan en su materia, labor o programa. Ya, y las funciones de los profesionales están bien diferenciadas. Como que decían, cada profesor se va a ocupar de solo su curso, su asignatura, ¿cierto? Va a entregar la clase. Otro ejemplo que les puedo dar es, bueno, el mismo ejemplo que le había dado adelante, pero ya con más detalles, ¿cierto? Donde un profesor, ¿cierto? Se llega a un curso de una escuela básica, ¿cierto? Un primero básico, principio de año, ya donde aún no conoce a sus estudiantes, no conoce el funcionamiento del curso, y comienza a leerle este PPT, ¿cierto? Con mucha información, nada de colores, nada interactivo, y los niños cada uno por su lado, ¿ya? Y de pronto, ¿cierto? Ocurre un espacio en que las personas asistentes de aula que también están en el momento tratando de contener toda esta situación, ¿cierto? De niños muy, muy desbordados, muy impulsivos todavía, porque recién están incorporándose a un curso que no conocen, a estar 45 minutos dentro de un aula, ¿cierto? Se entiende que los niños se van a parar, van a querer salir, se van a desordenar un poco y otros van a estar muy, muy quietos, quizás no sabiendo qué pasa, ¿ya? Em, en un momento, ¿cierto? En este mismo curso, las personas que estaban como asistente de aula le dicen a la profesora, vamos a hacer una actividad, y la profesora de muy mala gana le dice, ok. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que las asistentes en ese momento realizan como un pequeño break, ¿cierto? Dentro del aula y realizan una actividad, ¿cierto? De movimiento, con una canción, ¿cierto? Los niños súper felices ahí trabajando a full con ellas. Y luego llega un momento en que finaliza la actividad y continúa la profesora con este mismo ritmo de enseñanza, ya con este PPT, ¿cierto? Todo gris. Ya, ¿y qué pasó ahí? Claramente no había un acuerdo previo, una conversación previa. En este caso, este profesor, ¿cierto? Sabía que estaban las asistentes dentro del aula, pero no manejaba mayormente lo que lo que iban a realizar. Ya, si bien le pidieron como este momento para poder realizar una actividad, la profesora dijo, ok, está bien, háganlo, pero no tenía idea de lo que se iba a hacer. ¿Ya? Eso claramente es un ejemplo de esta escuela tradicional, ¿cierto? Porque en el mejor de los casos hubiese sido que coordinaran algo,
¿cierto? Para poder trabajarlo como en conjunto dentro de la clase. La profesora también tomando estas consideraciones, ¿cierto? Que le estaban dando las asistentes, ¿cierto? Para poder llevar mejor esa clase con estos niños tan desbordados, ¿cierto? Pero ahí podemos ver un claro ejemplo de que cada uno realizó sus funciones, cada uno trabajó lo que tenía planificado, no hubo un acuerdo previo, las funciones claramente estaban muy diferenciadas de cada uno. Y además, en esa misma situación, ¿no? Pasó que la profesora simplemente no escuchaba a los estudiantes, continuaba con su clase, los niños muy, muy inquietos, las asistentes en ese caso, igual, no, muy, 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 muy ocupadas, ¿cierto? Tratando de que los niños no salieran de la sala, ya, tema súper, súper intenso ahí en realidad. Ya, pero son situaciones que sí se están dando. Ya no hace mucho que me tocó evidenciar este tipo de situaciones. Ya, entonces, bajo este enfoque de escuela inclusiva, ¿cierto? Busca este desarrollo de capacidades cognitivas, sociales, afectivas, ¿cierto? Pretende generar un cambio social, solidario, cambios de actitudes también. Supone esta reforma de la escuela para la integración, promoción comunitaria, socializa a los individuos, evitando los riesgos de exclusión, ¿cierto? Que ya no se estén dando estas situaciones que, que lleven, ¿cierto?, a competir, a generar rivalidades, sino que al contrario, todos podamos desarrollarnos de manera plena. Evalúa el conocimiento personal en valores como el respeto, adaptación, capacidad de adaptación. Son aspectos súper importantes que a veces se deja fuera, ¿cierto? Porque mi objetivo era dar una clase y ya cumplir con la cantidad de minutos, pasar esta cantidad de diapositivas y ese era mi objetivo bajo la escuela tradicional. Acá no, ¿cierto? Evalúa, ¿cierto? Otros aspectos que van mucho más allá, como esta capacidad de adaptación, como en el ejemplo que les había dado, ¿cierto? Donde se tiene que, claramente, si un curso recién está llegando, son pequeños, no se conocen, nosotros tampoco los conocemos, claramente pueden darse muchas situaciones y tenemos que estar preparados de alguna forma. También esta escuela inclusiva desarrolla estos proyectos cooperativos y programaciones conjuntas, ya buscando apuntar a toda la comunidad educativa, también invitando a participar a estudiantes de otros niveles. Ya. Trabaja desde la disciplinariedad, no que esta clase sea me van a ayudar algunas personas dentro de la clase y no ser egoísta y decir yo solo paso mi clase, ya, sino que ir trabajando a la par con el equipo, ¿cierto? Cada uno tiene algo que aportar, cada área se complementa con la otra. Por algo se ha venido trabajando en que se formen estos equipos de trabajo, en que no sean tan diferenciadas las áreas, ¿cierto? Que no sea em, que solamente va a venir una persona de otra área a mi clase y va a hacer una intervención y hasta ahí va a quedar esa intervención, ¿ya? Sino que sea que también podamos entregarnos herramientas entre todos. También, bajo el enfoque de esta escuela inclusiva, los profesionales, ¿cierto?, en ella se forman continuamente, actualizando métodos, técnicas y herramientas para dar respuesta a estas necesidades educativas especiales. Lo mismo, poniendo énfasis, ¿cierto?, en que se requiere de una capacitación constante por parte de todo el equipo que conforma esta escuela, esta escuela, ¿cierto? Y claro, es algo que es totalmente necesario y que a veces se está dejando un poquito de lado. En este momento, ¿cierto? Nos encontramos que los modelos organizativos se están flexibilizando y si bien estos equipos directivos comienzan a delegar y compartir responsabilidades, aún las relaciones son jerarquizadas. Aún, ¿cierto? No se va todo
como en la situación que les comentaba, que no ocurrió hace mucho, ¿cierto? Aún cuesta concebirse todos estos grupos heterogéneos en los que se trabaja individualmente con cada alumno, fuera de la educación especial, ¿cierto? En que se vea esta diversidad como riqueza y no como una dificultad. También para eh, también para las personas que están entregando la educación, ¿cierto? Van a surgir respuestas de defensa, ¿cierto? Eh, ellos, algunos van a estar como muy a la defensiva, ¿cierto? En cambiar o ampliar los métodos que tienen para trabajar. Ya, las personas que llevan mucho tiempo, quizás muchos años trabajando de una misma forma, y dicen esto, y algo que yo creo que muchos hemos escuchado, que dicen yo tengo mucho tiempo trabajando de esta forma y me ha resultado bien, ¿ya? Sí, claro, ha resultado muy bien, puede ser, pero para ese momento, ¿ya? Pero la sociedad en sí va cambiando, van habiendo nuevas necesidades, vamos siendo cada vez más diversos. Ya, si las necesidades van cambiando, no podemos esperar que un tipo de educación que hemos entregado, que funcionó muy bien, quizás en ese momento con nuestros abuelos o con hasta la generación de nuestros padres, vaya a servir también para los hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien este currículo que es estandarizado va cambiando cada cierto tiempo, se van agregando nuevos apartados, ya puede ser que aún no sea lo suficiente para poder tomar todas las necesidades que va teniendo nuestra población. ¿Ya? Actualmente estamos en una generación que cambió, pero de un momento a otro, puede ser por el mayor uso de tecnología, mayor conocimiento, mayor accesibilidad quizás, ya, pero ya no podemos estar pensando que lo que le sirvió, ¿cierto?, a dos generaciones atrás, claro, algunas cosas sí, claro, nunca van a cambiar, los valores, ¿cierto?, todo eso no va a cambiar, pero hay otras temáticas que también se tienen que trabajar y hay otras formas de abordarlas actualmente sin pasar a llevar los derechos de nuestros estudiantes. El cómo se perciben actualmente, ya no es como hace 10 20 años atrás, ¿ya? Estamos, ¿cierto?, de a poco intentando llegar más allá a que nuestros docentes puedan atreverse a realizarlo, ¿ya? Si bien aún estamos al debe en nuestro país en cuanto a capacitaciones, ya también hay una suerte hay una suerte y hay quizás algunas personas dentro de los espacios educativos que aún teniendo las herramientas para poder realizarlo, van a preferir quedarse con el modelo mucho más antiguo, que siga siendo igual de segregador. Ya, entonces ahí hay que poner mucha atención también. Tampoco es que podamos ir y decirle, ¿sabe? Necesitamos que usted cambie su forma de trabajar. Ya tampoco es como hacerlo de esa forma, sino que irlo viendo de una manera que no sea tan intrusiva. Quizá alguna persona no desea unirse a esto, pero en algún momento, o que esté muy cerrada con este modelo, que no quiera entregar nuevas estrategias, pero quizá en algún momento va a ver que esas estrategias sí funcionan, sí están logrando que nuestros estudiantes ya dejen de estar parándose de la silla todo el rato, molestándose unos con otros, sino que vea que realmente está atendiendo a las necesidades de nuestros estudiantes, que sí está logrando que ellos aprendan, ¿cierto? Quizás en ese momento esas personas van a ser mucho más abiertas también, ¿ya? Y van a dar el pie, ¿cierto? Para que se puedan ir implementando también esta estrategia y que no sea una persona extra que vaya y las realice y luego desaparezcan, ¿ya? Para que pueda hacer un trabajo mucho más constante. Para lograr, ¿cierto? Este objetivo de lograr, perdón, de lograr esta escuela
Esta escuela con un enfoque mucho más inclusivo, si lo tendremos que hacer grupos más reducidos dentro del grupo grande. Ya, por acá se dice, ¿cierto? Los mejores, los intermedios y los que necesitan ayuda, con los que poco se puede hacer. Pero sigue costando dar el paso y pensar en cada alumno individualmente y en sus necesidades, características y ritmos. Ya. Se tiende, ¿cierto?, a hacer este tipo de grupos donde se va a escoger, ¿cierto?, a los mejores estudiantes de un curso, ¿cierto? Para que puedan ayudar, ¿cierto? A los que les cuesta más. Ya vemos mucho eso. Ya, tampoco es una estrategia que se pueda erradicar hacia el 100%. Ya, pero puede ser que, claro, sí, dice que sigue cierto, costando dar ese paso y pensar en cada alumno individualmente, en estas necesidades, características y ritmo. Pudiese ser un grupo mucho más, mucho mucho más íntegro si consideramos que en vez de poner a la persona que es más tranquila, que se nota que pone más atención y tiene mejores notas con los más desordenados, ¿cierto? Dándole un poco más la tarea de que nos ordene nuestro grupo de trabajo, ¿cierto? Sino pensar, ¿cierto?, en qué estudiante pudiese aportar de acuerdo al ritmo de trabajo que tiene el otro, ya con quién pudiese tener más confianza para poder entregar sus opiniones, poder abrirse un poco más, pensando, por ejemplo, en estudiantes que están recién comenzando en un año escolar y aún no se conocen entre ellos. Ya pensándolo de esa forma, quizás equilibrar un poco más estos grupos de trabajo, no hacerlo con esa mirada que nos aparece acá, ¿cierto? Que era como la más antigua, de juntar a los mejores, que los que sabemos que van a llevar adelante el grupo, dándole toda la responsabilidad prácticamente, ya con los que, como dice acá, con los que poco se puede hacer. El educador, ¿cierto?, encuentra seguridad en los libros de texto que marcan la directriz de su programación, estableciendo los objetivos, contenidos y actividades, pensando en un alumno medio modelo que se transfiere, ¿cierto?, a todos los centros del país, dado que los libros son los mismos, salvo pequeñas modificaciones políticas. Ya, lo mismo, ¿cierto?, que apunta a que el educador, ¿cierto?, se acostumbra a este modelo, ¿cierto?, a llevar sus objetivos que están marcados por este currículum nacional, ya que lo está trabajando de tal forma, lo implementa de esta manera, y claramente estos objetivos y estas actividades son pensadas mucho más en el estudiante promedio, ¿cierto? En el estudiante que tiene un buen rendimiento y en el que tiene las mayores facilidades para poder hacerlo. Ya no es malo tener buenas calificaciones, para nada, sino que puede ser que ese estudiante también tenga otras dificultades en otras áreas, ¿ya? Pero acá lo ve, ¿cierto? Prácticamente al estudiante que vendría adaptándose a esta especie de normalidad, ¿cierto? Que vendría siendo como el que tuviese como el máximo potencial, ¿cierto? Y como que todos debiesen estar a ese nivel. ¿Ya? De esa forma, si lo está viendo de esa forma, claramente no estaríamos hablando de un enfoque inclusivo. Normalmente, ¿cierto? Solo centros pequeños de educación especial con pocos recursos generan su propio material. Cuando esta situación se da en centros ordinarios, se piensa en ellos como los pioneros del cambio. Como les había comentado, en cuanto a los centros pequeños o centros donde se atienden derechamente o escuelas especiales, ya el tipo de currículum que se tiene viene siendo mucho más adaptado. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cierto? El pensar en llevar ese enfoque a un colegio regular, ¿cierto? A este tipo de educación que conocemos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Se hace como un poco más, se hace como muy innovador, ¿cierto? Es algo muy distinto, pero es la realidad que debiese haber en todos los establecimientos de acuerdo al enfoque inclusivo, ya que no se entregue solamente
estas adaptaciones o apoyos en escuelas especiales, sino que también se entreguen en otros tipos de establecimientos de educación regular, donde sí se atienden necesidades educativas especiales y se atiende a esta población con esta diversidad de formas de aprender y ritmos de aprendizaje. Ya, acá yo les había preparado un pequeño, un pequeño cuestionario que tenían que responder en línea. Era súper breve y era más que nada para generar un pequeño diálogo sobre la temática, sobre lo que hemos visto hasta ahora. Pero en vista de la hora, nosotros no vamos a alcanzar, pero para otra clase sí lo vamos a hacer. Ya que yo les enviaba una página, ¿cierto? Donde ustedes tenían que rellenar como una pequeña encuesta. Es muy cortita, es como que tenían, pueden responder hasta con una palabra, pero más que nada para que nos pudiéramos responder estas preguntas entre todos. Ya. Yo sé que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, es un ideal de educación a lo que todos debiésemos llegar, pero quería saber cómo lo han visto ustedes. Si me pueden dar alguna opinión cortita, ¿cierto?, de qué hemos visto. Yo ya les conté un poco de algunas cosas que he visto, yo también he visto otras que son muy favorables, pero hay situaciones particulares en todos lados. O sea, les quiero preguntar, y a quien quiera responder, si hemos visto algún cambio en nuestras escuelas en los últimos años, ya pensando en quizás los últimos 5 años o desde que comienza a regir, ¿cierto?, esta ley de inclusión, ¿cierto? ¿Hemos visto algún cambio? Ya, no sé si alguien quiere responder por ahí o, o nombramos a alguien. Ya, Silvia. A ver, Silvia, yo me acuerdo de lo que yo viví ya. en cuanto salí del colegio. Yo terminé el 88, 89, terminé la Ujú. media. Y no tengo hijos, entonces no sé cómo funcionan los colegios ahora. Yo creo que tal vez Mm, los que sí tienen niños estudiando en la básica tal vez nos pudieran cooperar con más información. claro, gracias Silvia. Pero claro, yo creo que igual, bueno, igual sí en ese tiempo, ¿cierto? En el 80, Hola. ¿cierto? Teníamos, ¿quién está hablando por ahí? Em, yo, Catherine, profe, Catherine. yo trabajo en aulas. Yo trabajo en aulas y sí, ha ¿Ya? cambiado mucho. Del 81 a esta ¿Ya? fecha, como estábamos hablando los compañeros, sí han cambiado bastante. Ha cambiado la reforma, la forma, ha cambiado el panorama, el cronograma, ha cambiado muchas, no sé si para bien o para mal, la verdad, pero ¿Ya? ha cambiado mucho lo que es tema de las leyes para los niños, el PIE que no existía ahora, que existe, Claro. y han cambiado mecanismos distintos. Yo sé Ujú, que antiguamente habían eh, educación más formal, ahora no, ahora es variable. Ahora se hace una capacitación, bueno, la mayoría de los profesores tenemos esa súper. capacitación donde nos enseñan la estructura, la forma. Yo soy titulada del 2007, entonces Ujú. igual hemos tenido que cambiar varias reformas debido a los cambios que han habido en la educación. Bien, súper. Qué bueno que se vean cambios. Sí, genial, Catherine. ¿Alguien más quiere Acá, profe compartir? Andrea, Andrea, digan, ¿qué ha visto usted? ¿Ha habido algún cambio en nuestra eh, escuela? yo no trabajo en el área educacional, pero como apoderado yo he visto ¿Ya? cambios. Por ejemplo, tengo un hijo de 20 años y una de 10. Ah, ya. Entonces, lo que yo veo, sí, he Las criado en dos generaciones. diferentes. Sí, qué bien. Claro, entonces, por ejemplo, los cambios que yo he visto ahora con mi pequeña, por ejemplo, en los colegios que ella ha estado, las salas se están adaptando, el patio igual, para niños con trastorno, con necesidades especiales, los cupos, por ejemplo, en pie, como decía la otra persona, Ujú, también hacen sobrecupos
igual, por ejemplo, igual guían, y como que igual siento, así como que los profesores, o por lo menos a mí lo que me ha tocado, el área educacional, la gente que se mueve ahí, está como, dicen, no sé, esto es nuevo para nosotros, pero lo voy a averiguar. Están como a Ah, disposición súper, del cambio. qué No bueno. obstante, por ejemplo, cuando yo estudié, eran como súper cuadradas las profes, y cuando estudió Mm, mi hijo, con suerte había convivencia escolar. Pero ahora con mi hija, que es otra década, por decirlo, he claro. visto mucha inclusión, mucha Ah, contención de parte súper. de mucha contención he visto, y lo que más siento es que creo que como que todos estamos como remando para el mismo lado, Mm. apoderados, docentes, y etc. Esa es mi opinión como apoderada. Qué buena experiencia. En realidad las experiencias que nos comentan todos, porque todos vivimos cosas muy distintas, la verdad. No, súper bien. Ahí ese cambio de paradigma, ¿cierto? Estaba bien claro y qué bueno, ¿cierto? Que se puedan ir dando estos cambios, ¿cierto? Que es lo que estamos apuntando, que acá suena muy bonito, ¿cierto? El decirlo, todo lo que debemos hacer para cambiarlo. Y el ya estar viendo, bueno, en algunos lugares, como el caso que nos comenta Andrea, ¿cierto? Que se ven grandes cambios, que todos están, como decía, remando para el mismo lado, es súper positivo, ¿cierto? Todos los colegios debiesen apuntar, ¿no es cierto? Para ese tipo, cubrir todo el tipo de necesidades que se vayan dando, los sobrecupos en los pies, y hay pies que están pero colapsadísimos. Ya, pero aún así vemos a gente con muy buena disposición, que están haciendo mucho, ¿cierto? También por llegar y estar siempre como entregando estas herramientas también a los demás profesionales, ¿cierto? No quedarse solamente que yo soy eh, la terapeuta de acá y yo lo hago todo, ¿ya? No, qué bueno que se pueda ver que también se está entregando conocimiento a los demás profesionales y el interés que tienen también los demás integrantes de la comunidad, ¿cierto? Para poder capacitarse aún más, para poder tener, ¿cierto? Saber cómo responder a las necesidades que van teniendo nuestros estudiantes, que al final igual ellos van a ser quienes vayan a dirigir, ¿cierto? El país en unos añitos más, ya, ¿no? Ya, muy, muy bien, muy buena la experiencia. Y también, ¿quién? Andrea, Andrea. Sí, algo muchísimo que igual creo que es importante. Por ejemplo, yo me metí a hacer Ujú. este curso por lo mismo, porque me empecé a interesar y quería cambiar como de área. Y me he dado Ya, cuenta, por súper. ejemplo, que en los colegios que hasta ahora, uno pasa por el pie, pero también Ujú. pasa por los inspectores. Entonces, los Claro, inspectores son los que contienen en el recreo. Y sí, incluso la última inspectora me pidió audífono o algo, ya, si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? No, no la bese, solo abrace, no le hable. Tiene sí. los ruidos le molestan, ya tiene audífono. Ujú, Entonces, como súper preocupado, y eso se está delegando ujú. a no los docentes, sino los Claro, inspectores y todo este equipo que están, creo, que están de hecho más cercanos a los niños, que son los que contienen en el claro, fondo. sí, Esa sí, era no, mi, súper, como, súper bien, a ver, súper buen aporte y qué buena experiencia, me alegro sí, mucho. los inspectores es como que los apoderados igual como que nos confiamos mucho más de los inspectores que los Claro, profesores, porque en la claro, sala están en calma, no salen al sí, recreo, al comedor, entonces como que igual ahí está uno con el inspector es con quien como que uno ahí le explica como más y los niños, y se los encarga. sí, también. Sí, es súper positivo en realidad y claro, es como el ideal de un colegio, ¿cierto? Que cumpla con estas características, ¿cierto? Y también hablábamos la clase pasada, creo que era, que todos debemos tener conocimientos de todo. Es muy importante y en el ejemplo que nos daba Andrea, ¿cierto? Se veía muy claro eso, que todos tengamos conocimiento, ¿cierto? Que claramente, ¿cierto? Los inspectores, ¿cierto? Tienen un rol súper importante en esto porque ellos son
son la persona como más cercana, sería como la cara visible del establecimiento en sí, ¿cierto? En estos momentos en que los profesores están en el aula, ¿cierto? Llegando a su clase, los otros profesionales del PIE pueden estar de aquí para allá, ya, por todas partes, haciendo algún tipo de intervención. Y son los inspectores los que están viendo qué está pasando, ¿cierto? Los que están atentos a todas las situaciones que pasan, además de lo que ocurre, ¿cierto? En el aula. Además, ellos tienen tener todos esos conocimientos, ¿cierto? Para poder traspasárselo a los padres igual, ¿no? Súper bien. Claro, súper bien y súper importante, ¿cierto? La tarea que va a tener cada uno de los inspectores y los asistentes de aula igual. El asistente igual, full estrategia, ¿cierto? Full contención, full estar atento a toda situación que pudiese ocurrir anticipado, ¿cierto? Y los inspectores lo mismo, ¿cierto? Ellos están atentos a todo lo que ocurra en estos recreos. Por eso es importante que todos manejemos las estrategias y si no las tenemos, buscar las formas, ¿cierto? De poder llegar a ellas, ¿ya? Y bueno, es súper interesante el tema, ¿ya? Pero por temas de tiempo vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a dejar estas preguntitas ahí como al aire. Nos falta un poquito de tiempo para poder realizarlo, pero las otras dos clases que nos quedan lo podemos ver un poquito más a fondo. Igual cuando tengan el siguiente módulo, igual se va a ver un poquito más de las estrategias que se están implementando en sí, ¿cierto? Para que todos igual podamos tener como unas más luces, ¿cierto? De lo que se está realizando en estos establecimientos. Ya, muy buena experiencia la que nos comentaba Andrea. Hoy en día, en mi caso particular, ¿cierto? También he estado en contacto directo con distintos establecimientos educacionales. En algunos igual maravilloso, hay un trabajo increíble de todos los profesionales, de toda la comunidad, ¿cierto? De los inspectores, hasta las personas que realizan manipulación de alimentos, también están muy comprometidos con todo este tema, ¿cierto? De la inclusión, de poder atender cualquier tipo de situación que se pueda dar, que ponga en riesgo quizás la integridad de alguno de nuestros niños, ¿ya? Pero también me ha tocado ver la otra cara, que esto ya igual es contexto actual, ¿cierto? Que también me ha tocado ver establecimientos que los equipos PIE están como muy colapsados, pero ya no dan abasto. Ya ponen mucho esfuerzo y los docentes simplemente no están abiertos al diálogo. ¿Ya? Entonces todavía estamos ahí como en algunos establecimientos se están haciendo muchas acciones y están funcionando perfecto. Ya, pero hay otras donde aún estamos ahí como lidiando con ciertas situaciones que se pueden ir dando, ¿ya? Entonces estamos ahí como en todos los ejemplos de paradigma, pero qué bueno que ya hemos visto cambios. ¿Ya? Eso es como lo más positivo de toda la situación, ¿cierto? Y que se están haciendo en algunos lugares mucho más lento, en otros, pero vamos, pero al día con todas las políticas que se van lanzando. ¿Sí? Genial. Ya, nos queda esta última partecita para no hacerlos demorar más, ¿cierto? Estamos hablando de la escuela integradora a la escuela inclusiva. Ya, este paso, ¿cierto? Supone un cambio de paradigma, como lo habíamos dicho. En cuanto a esto, de la escuela integradora a la escuela inclusiva, ¿cierto? Estos dos términos tratamos de definirlo un poco más en la primera clase que tuvimos, porque le había comentado que era como la base para poder tomar todo este tema de la inclusión educativa, de todos los primeros conceptos que vimos, ¿cierto? Y nos referimos a que el término de inclusión era mucho más amplio que el de integración, ¿ya? Em, ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a explicar acá mejor. Ya, yo les hice un cuadrito comparativo. Este cuadrito se los voy a compartir. Espero compartírselo antes de que comience el horario de evaluación, ¿cierto? Que es a las 9:30, ya para que lo puedan revisar también, para que tengan más claras las diferencias entre la integración y la inclusión educativa, ¿ya? Es muy importante saber y tener como referencia que anteriormente se trabajaba bajo este modelo de integración educativa. Ya acá les puse un cuadro, así un resumen
un resumen como de todas las áreas, ¿cierto? De cada una de estas, para que igual lo puedan revisar con más atención, ¿cierto? Y leyendo después. Ya lo principal, ¿cierto? Sería en el enfoque de cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Que la integración, ¿cierto? Busca acomodar a los estudiantes a un sistema que ya existe. En cambio, la inclusión busca transformar este sistema educativo, que el sistema sea quien se adapte a la necesidad de los estudiantes. En integración son los estudiantes quienes tienen que prácticamente adaptarse al contexto. Sobre la diversidad, ¿cierto? La integración, ¿cierto? Lo va a percibir como algo que debe ser asimilado al sistema que ya existe. A todo lo que es integración, ¿cierto? Busca que la misma persona sea quien pueda, como dice el término, integrarse a lo que ya está. En cambio, en la inclusión, ¿cierto? Se valora la diversidad, se celebra, ¿cierto? Como una parte integral y también se entiende que no es la persona que tiene que adaptarse al contexto, sino que es el contexto quien presta las herramientas y presta los apoyos para que la persona pueda lograr o lo que es realmente una inclusión, atienda sus necesidades, ¿cierto? Comprende que todos somos distintos. ¿Ya? También bajo el enfoque de integración, los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden ser segregados en aulas especiales o programa aparte. El integrarse, ¿cierto? Es que este grupo, esta persona esté dentro de un aula regular, que es el aula común, ¿cierto? Pero realmente no va a estar como a la par con sus compañeros que no tienen, por ejemplo, una situación de discapacidad. Los demás pueden ir avanzando, ¿cierto? En lo que estaban, ¿cierto? Pero las personas que fueron integradas a este grupo puede que se queden atrás, ya, porque son ellos los que tienen que adaptarse. A decir así como más coloquialmente para que se pueda entender un poquito más. En cambio, la inclusión educativa, ¿cierto? Los estudiantes con necesidades educativas especiales son incluidos en aulas regulares, tanto como sea posible, brindándole apoyos para que puedan participar. Ya acá no sé, en el enfoque de inclusión no quedan a la deriva estos estudiantes. Sobre la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad de adaptación, ¿cierto? Recae en el estudiante o en el grupo familiar, bajo la integración. Inclusión, la responsabilidad de adaptación recae en el sistema educativo y en la sociedad. Sobre la participación, bajo el enfoque de integración, son los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden enfrentar barreras para participar plenamente en las actividades escolares y sociales. Enfoque de inclusión, se promueve la participación de todos los estudiantes en todas las actividades escolares y sociales. Ya no es responsabilidad de los estudiantes que ellos tengan que buscar la forma de adaptarse. ¿Ya? Nosotros, bajo el enfoque de integraciones, nosotros los dejamos acá y ustedes participan. ¿Ya? Una cosa así podría ser, para decirlo mucho más simple. En cambio, la inclusión, ¿cierto? Se promueve que todos vayan a participar, se busca la forma en que todos participen, no solo dejarlos en el grupo, sino que trabajen a la par con los demás. Bajo el enfoque pedagógico, la integración, ¿cierto? Se pueden utilizar enfoques más tradicionales de enseñanza y de evaluación. Lo mismo que veíamos, ¿cierto? Un currículum más estandarizado, ¿cierto? En cambio, la inclusión se fomentan estos enfoques de enseñanza inclusivos y diferenciados para adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes. Sobre la cultura, integración, ¿cierto? Puede haber una cultura escolar más homogénea y menos receptiva a la diversidad. Bajo la inclusión se promueve la cultura escolar inclusiva que valore todos los conceptos de diversidad, ¿cierto? Que acepta las distintas culturas, que las promueve incluso. Acá le había puesto, ¿cierto? En este cuadrito que es un resumen adicional para poder rendir su evaluación, ¿cierto? Porque siempre pasa que no queda tan claro a veces la diferencia entre esta integración educativa y la inclusión. Es importante tener en cuenta que mientras que la integración educativa se enfoca en acomodar a los estudiantes a un sistema educativo existente, la inclusión busca transformar el sistema educativo para adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes, valorando y celebrando la diversidad como parte del proceso educativo. Es muy importante ese último cuadrito.
Ya, después cuando rindan su evaluación, ¿cierto? O sea, antes de rendirlo, perdón, pueden echarle un pequeño vistazo a este cuadrito que les dejé como adicional, ¿cierto? Para motivos de estudio. Se lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Y la última parte, ¿cierto? Sigue hablando más que nada de las diferencias, ¿cierto? Entre la escuela inclusiva, ¿cierto? Que dice que lucha contra los mecanismos de exclusión, que el papel es generador de cambio social, estructural. Esto ustedes igual lo pueden revisar en el documento. em, que en la escuela integradora los alumnos aportan su presencia. Y aquí va hablando, ¿cierto?, de las diferencias que se van dando entre los distintos conceptos. ¿Por qué la escuela inclusiva, ¿cierto?, va a ser un concepto mucho más amplio que el de integración? Ya que la escuela inclusiva participa en el proceso de cambio personal y social junto a su familia y la comunidad, ¿cierto? En cambio, la escuela integradora, la comunidad del alumno, se limita a los padres y hermanos. Entonces, recordemos que en la escuela inclusiva se busca que todo el grupo familiar sea parte del proceso. Ya, en cambio, en la escuela integradora, la comunidad del alumno serían los padres, los hermanos y listo. De la escuela integradora, ¿cierto? Se pretende que el alumno diferente, ya sea inmigrante, con alguna situación de discapacidad, asuma hábitos y costumbres de la sociedad mayoritaria, sin contar con los problemas de identidad personal y cultural que derivan del proceso. Acá la escuela integradora es el estudiante, el alumno, ¿cierto? Quien se debe adaptar al contexto y a la cultura de los demás. La escuela inclusiva, por el contrario, respeta, atiende y cuide las diferencias. La ve con motivo de riqueza, ya, y busca trabajar sobre ella, ¿cierto? Considerando aspectos de la comunidad también que participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La inclusión, ¿cierto?, pretende mejorar esta calidad educativa de todos sus miembros, alumnos, familias, comunidad. En cambio, la escuela integradora parte de un criterio de normalidad irreal, ¿cierto?, que trata de que trata de llevar a los alumnos y familias profesionales, considerándoles, ¿cierto?, de partida individuos excluidos del sistema, ¿cierto?, los que hay que reconducir y reorientar, ¿cierto?, llevarlos como sea que ellos se adapten. ¿Ya? Y la escuela inclusiva, ¿cierto?, se encuentra ante un doble reto, ¿cierto?, con pensar o restablecer la exclusión del que se considera excluido y del excluyente, ya que los dos sufren una situación, ¿cierto?, de no entendimiento a distancia. Esto que ya no existan estos conceptos, que ya no se vean. Voy muy rápido y acá ya finalicé. Le dejé acá, le puse la última página hasta donde llega el contenido para esta prueba. Ya, lo hice muy rápido al final, pero en realidad eso último ustedes lo pueden leer en el mismo documento, ¿cierto? Acá aparece en esta página. Y, y bueno, así hemos finalizado, ¿cierto? Muy rápido para cumplir con los horarios establecidos. Voy a activar la evaluación a las 9:30. Ya, cualquier duda, consulta, la pueden hacer, ¿cierto? Y si alguien tiene dificultades para realizar su evaluación, también lo puede escribir ahí. Me dejan sus nombres en el chat, ya a medida que se van retirando, y para no hacerlos demorar, insisto. Y si les queda alguna duda en este momento, también me lo pueden comentar, aprovechando estos últimos minutitos. Ya, y los que no, que tengan una muy buena jornada, ¿cierto? Que les vaya muy bien en la evaluación y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, buenas noches. Ya, buenas noches. Yo acá me quedo un ratito para... Sí, les voy a enviar el cuadrito. Ya, si se me llega a olvidar de aquí a las 9:30, ya repiten ahí, por favor, que se los envíe, porque está, en realidad es como un resumen súper importante para que ustedes lo puedan revisar y está como súper completo. Esto lo hice pensando en que a veces cuesta un poquito como esa diferencia entre ese concepto y el otro. Ya, porque algunos lo juntan en algunos documentos, entonces bajo la mirada de lo que estamos viendo ahora de educación lo separan. Ya, entonces
para que lo puedan revisar después con atención antes de su evaluación. Ya que estén muy bien. Y aquí me quedo esperándolos un ratito. Ya que tengan buen fin de semana también. Chao, adiós. Que descansen. Chao, chao. Igual Me para dejan sus todos. Chao. nombres. Me dejan sus nombres. Por favor, no se vayan antes de dejarme sus nombres.